Imaginen bajar a 1000 metros bajo tierra, donde el aire pesa y el silencio grita. Aquí, en las entrañas de Real de 14, el tiempo se detuvo de la peor manera posible. En el fondo de una mina abandonada, lo que comenzó como una jornada de trabajo terminó en un baño de sangre que México nunca pudo explicar. No hubo testigos, no hubo culpables, solo cuerpos apilados en la oscuridad. Hoy vamos a descender a un pozo de sombras para descubrir qué sucedió realmente aquel día maldito en San Luis Potosí. Real de 14 no siempre fue el destino turístico místico que conocemos hoy. A finales del siglo XIX y principios del XX, era una metrópolis minera vibrante, un lugar donde la plata fluía con tal abundancia que se decía que las calles estaban pavimentadas con sueños de riqueza. Pero bajo esa opulencia se extendía una red de túneles que en realidad eran las venas de un monstruo de piedra sediento. Los mineros, hombres curtidos por el sol y el polvo, entraban cada día al socavón de Santa Ana, sabiendo que la montaña podía reclamarlos en cualquier momento. Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que ocurrió en el nivel 14 de la galería principal. Aquel fatídico martes, una cuadrilla de 12 hombres descendió al amanecer. Eran hombres de familia, experimentados, que no le temían a la oscuridad. Pero ese día, la atmósfera en el pueblo era distinta. Se dice que los perros ladraron toda la noche hacia los cerros y que las aves evitaron sobrevolar la boca de la mina. A media mañana, el capataz notó un silencio inusual en el sistema de comunicación por tuberías. No había golpes, no había pedidos de material. El descenso de los rescatistas fue una odisea de nervios y presagios. Cuando alcanzaron el nivel inferior, se encontraron con una escena que parecía sacada de una pesadilla dantesca. Los cuerpos no estaban dispersos, como en una explosión. Estaban dispuestos en un semicírculo, en una postura de defensa desesperada. Pero, ¿defensa contra qué? Las linternas de los rescatistas iluminaron paredes marcadas por rasguños profundos en la roca sólida, marcas que ninguna herramienta humana podría haber dejado. El examen preliminar fue aterrador. Algunos hombres presentaban fracturas múltiples, pero no por aplastamiento de rocas, sino por impactos de una fuerza contundente y veloz. La pregunta que recorrió los pasillos de la mina como un escalofrío fue: ¿quién o qué pudo entrar a esa profundidad, cometer semejante atrocidad y salir sin ser visto por los guardias de la superficie? La investigación oficial fue una obra maestra de la ocultación. En aquellos años, la estabilidad económica de México dependía de la confianza de los inversores extranjeros en las minas. Un incidente de esta magnitud, con tintes de masacre inexplicable, era un veneno para el progreso. Por ello, las autoridades de San Luis Potosí enviaron a un comisario con órdenes estrictas de cerrar el expediente bajo la carátula de accidente por acumulación de gases. Pero los gases no cortan cuellos ni arrancan extremidades. Las actas de defunción fueron alteradas y a las viudas se les pagó una suma miserable para que abandonaran el pueblo. Sin embargo, el rumor es más fuerte que el sello de un juez. Los pocos mineros que ayudaron a sacar los restos hablaban en voz baja en las cantinas sobre lo que realmente vieron. Hablaban de huellas extrañas en el lodo del túnel, huellas que no eran de botas, sino de pies deformes y pesados. Hablaban también de una luz azulada que permanecía suspendida en el fondo de la galería, aún después de retirar los cuerpos. ¿Era gas metano o algo más? Algunos estudiosos de lo paranormal sugieren que la excavación rompió una bolsa de tiempo o despertó a una entidad que los antiguos pueblos de la región ya temían: los protectores de la tierra que no permiten que se les robe más de lo debido. Pero si nos alejamos de lo sobrenatural, la teoría política es igual de oscura.
Se rumorea que los mineros habían descubierto una veta de un mineral desconocido, algo mucho más valioso que la plata, y que intereses corporativos enviaron a un grupo de mercenarios especializados para eliminarlos y sellar el descubrimiento hasta que la tecnología permitiera extraerlos sin testigos. Sea como sea, la mina de Santa Ana fue clausurada con toneladas de hormigón. Se borraron los registros de los nombres de los fallecidos en los libros parroquiales. Real de 14 comenzó su declive hacia un pueblo fantasma, cargando con el peso de 12 almas que nunca recibieron justicia. Hoy, cuando el viento sopla a través del túnel de Ogarrio, los habitantes más antiguos dicen que se puede escuchar el eco de los picos golpeando la piedra rítmicamente. No es el sonido del trabajo, es el sonido de una advertencia. La mina de Santa Ana sigue ahí, oculta bajo capas de tierra y olvido, esperando a que alguien cometa el error de querer reabrir sus puertas. Porque en las profundidades de San Luis Potosí hay secretos que prefieren quedarse en la oscuridad, y hay masacres que, aunque no tengan culpables en la tierra, siguen exigiendo una respuesta desde el abismo. Ciudad Juárez, México, 3 de la mañana. Una madre despierta por un presentimiento helado. Camina hacia el cuarto de su hijo de 6 años. La puerta está cerrada por dentro, tal como la dejaron. Al entrar, la cama está hecha, la ventana bloqueada con rejas de acero y el silencio es absoluto. Su hijo no está. No hay huellas, no hay gritos, no hay rastros de lucha. ¿Cómo puede un niño esfumarse de una habitación sellada? Prepárate, porque hoy exploraremos el caso que desafió toda lógica. La noche en Ciudad Juárez no suele ser amable, pero para la familia Martínez, su hogar era una fortaleza. Ubicada en una colonia de clase media, la casa contaba con protecciones en todas las ventanas y una puerta principal de madera sólida con doble cerrojo. Aquella noche de octubre, Santiago, un niño alegre de apenas 6 años, cenó con sus padres y se fue a dormir a las 8 de la noche. Su madre, Elena, le dio un beso en la frente y cerró la puerta de madera del dormitorio. Era un ritual de seguridad cotidiano en una ciudad marcada por la incertidumbre. Sin embargo, lo que ocurrió entre la medianoche y la madrugada transformaría su hogar en el epicentro de un misterio que hasta hoy, décadas después, nadie ha podido resolver. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse, Elena notó que el televisor de la sala se encendió solo, emitiendo únicamente estática blanca. Al dirigirse al cuarto de Santiago, sintió que el aire se volvía pesado, cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de sus brazos se erizara. Giró el pomo. La puerta estaba bajo llave desde el interior, un seguro simple que Santiago solía poner por juego. Elena tuvo que usar una moneda para liberar la ranura del cerrojo. Al abrir, el frío la golpeó. La ventana, con sus barras de hierro intactas y oxidadas por el tiempo, permanecía cerrada. La cama estaba perfectamente tendida, como si nadie se hubiera acostado en ella. Pero Santiago había estado allí apenas unas horas antes. La policía municipal llegó en menos de 20 minutos. La inspección fue exhaustiva y desconcertante. No había signos de entrada forzada, ni un rasguño en los marcos de las ventanas, ni marcas de herramientas en las puertas. Los perros rastreadores perdían el rastro de Santiago justo en el centro de la habitación, como si el niño simplemente se hubiera elevado hacia el techo o se hubiera desintegrado en el aire. Los oficiales, acostumbrados a la violencia cruda de la frontera, se miraban entre sí con una mezcla de escepticismo y miedo. «Es imposible», repetía el detective al cargo. «Un ser humano no atraviesa paredes». Las teorías comenzaron a brotar como sombras en la oscuridad.
Algunos vecinos hablaban de los antiguos túneles de la época de la ley seca que supuestamente cruzaban por debajo de esa colonia, sugiriendo que alguien pudo haber accedido por el suelo. Pero tras levantar el piso de madera, solo encontraron tierra compacta y cimientos sólidos. Otros, con la voz baja y persinándose, mencionaban lo que no se ve. Historias de entidades que habitan los rincones de Juárez, capaces de reclamar a los inocentes sin dejar rastro físico. La madre de Santiago aseguraba que en las noches previas el niño hablaba con el hombre del rincón, alguien que, según él, no tenía rostro, pero le prometía enseñarle un mundo sin paredes. La investigación se estancó. Los padres fueron interrogados bajo sospecha, un procedimiento estándar que solo aumentó su agonía, pero no se encontró ninguna evidencia que los incriminara. No había deudas, ni enemigos, ni motivos. El caso de Santiago se convirtió en una leyenda urbana en Ciudad Juárez, el niño que se evaporó frente a los ojos de la seguridad moderna. Cada aniversario, la habitación de Santiago se llena de flores, pero el vacío sigue siendo el mismo. Un recordatorio constante de que a veces las paredes que construimos para protegernos no son suficientes para mantener afuera a lo que realmente quiere entrar. Hasta el día de hoy, si pasas frente a esa casa en una noche silenciosa, dicen que puedes escuchar el eco de una manica rodando en un cuarto donde ya no vive nadie. La zona del silencio, en el desierto de Durango, México. Un lugar donde las brújulas giran sin control, las radios se apagan y los relojes se detienen. Era 1978. Una pareja joven conducía por la carretera Federal 49, rumbo a Torreón. De repente, el silencio. Absoluto. Ni un grito, ni un rastro de frenado, solo vacío. Días después, el coche fue encontrado intacto, puertas cerradas, llaves en el contacto, maletas listas, pero ellos simplemente se evaporaron. ¿Qué fuerza invisible los reclamó en esa carretera maldita? Para entender esta historia, debemos sumergirnos en el corazón del Bolsón de Mapimí. No es solo un desierto, es un punto donde la realidad parece fracturarse. En 1978, el caso de los esposos desaparecidos sacudió a los habitantes de Cébalos. Eran jóvenes, educados, y no tenían motivos para huir. Su viaje comenzó como cualquier otro, bajo un sol abrasador que pronto dio paso a una noche cerrada y extrañamente fría. Los testimonios de los gasolineros de la zona fueron los últimos en ubicarlos con vida. Dijeron que la pareja parecía nerviosa, mirando constantemente hacia el cielo oscuro que se extendía sobre las dunas. A medida que se adentraban en la zona de exclusión magnética, algo debió cambiar. Los expertos afirman que en este punto del mundo, las ondas hertzianas no se propagan normalmente. Pero, ¿puede el magnetismo borrar a dos seres humanos de la faz de la Tierra? Cuando la policía estatal localizó el vehículo, el escenario era surrealista. No había signos de lucha. No faltaba dinero ni objetos de valor. El motor estaba frío, pero el tanque de gasolina seguía casi lleno. Era como si hubieran sido extraídos del interior del auto por una mano gigante y silenciosa. Las búsquedas se extendieron por semanas. Se utilizaron helicópteros, trasteadores con perros y voluntarios de los pueblos cercanos. Lo único que encontraron fue el vasto e indiferente desierto. Algunos lugareños hablan de luces que bailan sobre los cerros, luces que bajan al nivel del suelo y persiguen a los viajeros. Fue un encuentro del tercer tipo que terminó en abducción.
o cayeron víctimas de una de las tantas grietas temporales que se rumorean en este sitio. La investigación oficial se cerró por falta de pruebas, dejando a las familias en un limbo de dolor y preguntas. En la zona del silencio, la arena guarda secretos que se remontan a miles de años, hasta meteoritos cargados de minerales extraños o antiguos restos marinos. Quizás esa noche de 1978, la pareja cruzó una línea invisible que separa nuestro mundo de algo mucho más antiguo y oscuro. Hoy la carretera 49 sigue siendo transitada, pero muchos evitan detenerse cuando el sol cae, temiendo que el silencio también decida llevarse sus nombres para siempre. El misterio sigue ahí, bajo las estrellas de Durango, esperando a su próxima víctima. El radar mostraba una señal clara sobre las aguas profundas del Golfo de California. Un vuelo comercial, tranquilo, bajo un cielo despejado. De repente, una voz entrecortada por la radio. Torre de control. Tenemos una anomalía visual. El horizonte parece distorsionarse. Luego, el estática. El eco de un vacío absoluto. Ni restos, ni manchas de aceite, ni señales de emergencia. Un avión entero, con sus pasajeros y sus sueños, simplemente dejó de existir en el llamado Triángulo de las Bermudas mexicano. ¿A dónde fueron? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra investigación. Hoy nos adentramos en las aguas azules, pero traicioneras del Mar de Cortés. Pocos saben que en México existe una zona donde la brújula se vuelve loca y los instrumentos de navegación parecen narrar una realidad distinta a la física. El vuelo que nos ocupa hoy no era un vuelo experimental ni de carga. Era un avión comercial con tripulación certificada y motores en perfecto estado. Despegó con la rutina propia de un viaje de negocios, pero lo que encontró en el aire desafía toda lógica aeronáutica conocida hasta la fecha. El avión sobrevolaba la zona comprendida entre Sonora y la península de Baja California. Los expertos llaman a este cuadrante el Triángulo de las Bermudas mexicano, debido a las extrañas perturbaciones electromagnéticas que emanan de las profundidades del Golfo. Aquella tarde, las condiciones meteorológicas eran óptimas. No había tormentas, ni vientos de cizalladura que pusieran en riesgo la integridad de la nave. Pero a los 30 minutos de vuelo, el capitán reportó una falla en el altímetro. No era una caída de presión, sino una lectura errática. El avión decía estar a 10.000 pies, mientras que visualmente estaban rozando las nubes a una altura mucho mayor. La torre de control en Hermosillo intentó dar instrucciones para una corrección de curso, pero las palabras del piloto se volvieron confusas. Hablaba de luces que no deberían estar ahí, de una neblina de color cobrizo que envolvía la cabina a pesar de estar en pleno sol. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. La señal de transpondedor desapareció. En las pantallas de los controladores, el punto que representaba a la aeronave parpadeó 2 veces y se extinguió. No hubo señal de impacto, no hubo alarma de Mayday prolongada, solo un silencio sepulcral que duró horas, transformándose en días de angustia. La búsqueda comenzó de inmediato. La Marina y la Fuerza Aérea Mexicana desplegaron un operativo masivo. Peinaron cada kilómetro cuadrado de la superficie del Mar de Cortés. Buscaron sobrevivientes, chalecos salvavidas o el característico brillo del combustible flotando en el agua. Pero no encontraron nada. Es físicamente imposible que un avión de ese tonelaje impacte contra el mar y no deje ni un solo rastro. La profundidad del Golfo en esa zona es considerable, pero la falta de escombros superficiales sugiere algo mucho más siniestro que un simple accidente.
Las teorías empezaron a circular en los pasillos de las agencias de investigación. Algunos técnicos sugirieron una desorientación espacial extrema causada por anomalías magnéticas del fondo marino, donde la placa del Pacífico se encuentra con la placa de Norteamérica. Otros, más audaces, hablan de una ventana en el tiempo-espacio provocada por la alta concentración de minerales y la actividad volcánica submarina. Las familias de las víctimas exigen respuestas, pero los informes oficiales se mantienen herméticos, clasificados bajo la etiqueta de causa indeterminada. ¿Es posible que el avión siga volando en otra frecuencia? ¿O acaso el Golfo de California guarda en su vientre una anomalía que devora metal y carne sin dejar rastro? Lo cierto es que hasta el día de hoy, si sobrevuelas esa zona, los pilotos veteranos guardan un respeto casi religioso al Triángulo de las Bermudas mexicano. Saben que allí, entre el desierto y el mar, la tecnología humana es apenas un juguete frente a lo desconocido. El destino de ese vuelo comercial sigue siendo una herida abierta en la historia de la aviación latinoamericana, recordándonos que el cielo guarda secretos que aún no estamos listos para comprender.